ahora nadie va a poder contra nosotros. Entonces les decía que algo que me llamó mucho la atención es de que cuando Dios le ordenó a Moisés que se formara el ejército, todos los soldados tenían que saber su genealogía, tenían que saber de dónde venían para ver si podían ser tomados en cuenta. Y eso me llamó a mí mucho la atención porque todos nosotros, que ya tenemos bastantes años estudiando juntos la palabra de Dios, hemos aprendido que el pueblo de Israel es la sombra para entender lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Hay muchos cristianos que no saben eso, no saben que Dios usa el Antiguo Testamento como tipología, como sombra, como alegoría, como parábola, como metáfora, para que nosotros captemos lo espiritual que Él nos quiere enseñar. Entonces, cuando Dios pone a un pueblo de Israel como ejemplo, nosotros tenemos que poner mucha atención porque todos los detalles para entender la manera de cómo nosotros nos debemos de conducir están en esas figuras. Por lo tanto, nosotros como buenos cristianos tenemos que vivir toda esa figura en una forma espiritual. Ustedes saben que los cristianos aprenden de todo, les enseñan de todo, pero muy raro es el que enseña en un orden que los hermanos puedan captar la realidad de lo que Dios nos viene haciendo. Si nosotros no le ponemos atención a todas esas figuras, entonces nosotros vamos a ser descuidados y no vamos a vivir lo que Dios quiere que vivamos. Yo estoy muy contento porque muchos de ustedes los está usando Dios. Hace 30 años, cuando yo por primera vez vine a México, los hermanos estaban muy gozosos, muy deseosos de estudiar la palabra, y poco a poco Dios nos ha ido revelando la palabra, porque la palabra, para entenderla, se necesita una vida eterna. Cuando uno lee los versículos, uno muchas veces no les pone atención. Nosotros estamos acostumbrados a leer los versículos sin poner atención. Inclusive hoy me decía Alejandra, hermano, con las jornadas hasta pronunciamos nombres que ahí están en la Biblia y nunca los habíamos leído. Ahora que les estoy enseñando las jornadas, ¿qué les parece? Que pareciera que el hermano Carrillo estuviera hablando en hebreo, ¿verdad? Porque había una jornada que se llama Kibrot Hata'avah. Kibrot Hata'avah. Los nombres que tienen. Y en la última que estudiamos, que es Seelata. Ustedes que van siguiéndome siempre, pues Dios los está instruyendo. Algunos no me siguen en el Facebook o en el YouTube, pero todo el que va estudiando con nosotros sabe que tenemos la manera didache de enseñar la Biblia, ¿verdad? Siempre les he dicho que hay didache y hay querigma, son dos palabras griegas. Didache es la que conocemos en español como didáctica, es una forma de enseñar la Biblia como una secuencia, para que todos podamos hilvanar la palabra de Dios. Entonces les decía que este folleto lo preparé como bosquejo para que hablemos en orden, pero el Espíritu Santo es el que nos va llevando a donde Él quiere. Si lo abren ahí en la página 1 dice introducción. Y algunos de ustedes ya están familiarizados con la preexistencia de la iglesia. La preexistencia de la iglesia. Algunos cristianos no están familiarizados con ese término. No saben que
que antes de venir aquí estuvieron en un lugar. Lo que pasa es que dice Job, dice, somos de ayer y no sabemos nada. Pero por medio de la Biblia, Dios nos enseña que aunque somos de ayer, Él nos recuerda cosas que nosotros, si somos diligentes, les ponemos atención y empezamos a descubrir que estuvimos con Él. Puse aquí, me he sentido motivado a escribir sobre este tema debido a que no he podido encontrar un material al respecto que llene mis expectativas. Ustedes saben que el hermano Garrido es investigador y antes de enseñarles algo lo investigo mucho. No me vengo a parar aquí con aires de adquirir fama o con aires de que ustedes me miren como alguien que sabe más que ustedes. No es ese el motivo. El motivo es venir a enseñarles todo lo que Dios quiere que sepamos todos. Dios no quiere que yo sea una estrella frente a ustedes, porque cuando hay una estrella, todos están en la oscuridad, porque las estrellas solo se ven cuando todo está oscuro. Pero si todo está alumbrado, no se ven las estrellas. Aquí el que tiene que lucir es Cristo. Él es el sol de justicia. Entonces les puse que he leído algunos comentarios de teólogos. Algunos se oponen y otros están a favor de la preexistencia. Hay uno que al enfocar este tema dice que las almas no son preexistentes. Y todos debemos de estar de acuerdo cuando alguien dice que las almas no son preexistentes, porque la Biblia no respalda la preexistencia del alma. Sin embargo, cuando leemos la Biblia con seriedad y con mucha responsabilidad, nosotros encontramos que la Biblia sí enseña la preexistencia de nuestro espíritu. Yo soy una persona muy difícil, ya lo notaron, ¿verdad? Soy una persona muy difícil de complacer en los asuntos relacionados a la interpretación correcta de la Biblia. Si alguien me quiere convencer, tiene que agotar todos los recursos necesarios para mostrarme que en una forma sencilla se pueda entender lo que estamos diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no como la teología, que debido a sus doctorados sacrifica a sus lectores de entender sencillamente y profundamente su contenido. La teología no es justa con las personas de escasa preparación secular. Una pregunta: ¿por qué cree usted que la teología no es justa con la gente que es de escasa preparación secular? Porque es debido a que ella, como ciencia, pertenece al árbol del conocimiento y no al árbol de la vida. Recuerde, todo lo que pertenece al árbol del conocimiento es complicado, pero lo que pertenece a la vida es sencillo y fácil de percibir. Si nosotros hablamos vida, todos los hermanos, por muy sencillos que sean, ellos pueden entender. Y esa es la carga que debemos llevar todos los pastores, todos los siervos de Dios, que los hermanos sencillos entiendan bien, ¿verdad? Pablo mismo dice, no hay muchos sabios entre nosotros. Usted tiene que saber que la mayoría de cristianos no tienen un cociente intelectual muy alto. Y casi todos, sí tenemos hijos que son profesionales, pero muchos de nosotros, los viejitos, estamos llenos de excusas. Decimos, a mí no se me queda. Y como los muchachos de ahora son universitarios y estudiosos, a ellos les damos el teléfono para que nos pongan la clave. Pero de todo tiene Dios. Y yo creo que por muy intelectual que sea un muchacho,
tienen que aprender a transmitir la vida de la palabra de Dios. Dice, la mayoría de los predicadores no sabe explicar la preexistencia de nuestro espíritu. De hecho, cuando nos conocen a nosotros los de este ministerio, algunos hermanos dicen, ¿y ustedes de qué secta son? Porque como somos cristianos que estudian la Biblia, creen que somos una secta, porque la mayoría de gente cree que los cristianos no estudian. Pero todos nosotros debemos de ser buenos estudiantes de la Biblia. Primeramente, es muy importante para nosotros los cristianos saber la diferencia entre el espíritu y el alma. Y ustedes saben que hemos insistido en que todos ustedes estén bien preparados en la palabra. Yo les he recomendado que todos ustedes deberían de tener una copia del libro El hombre espiritual, escrito por Watchman Nee. Ese libro, El hombre espiritual, les enseña qué es el hombre como espíritu, qué es el hombre como alma y qué es el hombre como cuerpo. Y una copia de ese libro lo deberían de tener todos los hermanos jóvenes universitarios y todos los hermanos que están entendiendo también la palabra. Los teólogos fundamentalistas no saben establecer esa diferencia. La mayoría de las enseñanzas que acarrean con ellos los creyentes son tradicionales y obsoletas, son viejas, son enseñanzas viejas que no ayudan a los hermanos a entender. Hay muchas enseñanzas que llevamos los cristianos que deben de ser ajustadas y corregidas. De otra manera no vamos a tener la habilidad de presentar conceptos claros y sin levadura. Todos esos jóvenes que están en la universidad, ustedes jóvenes que están en la universidad, ustedes deben de ser buenos maestros de la Biblia. No hay motivo por el cual los jóvenes estén atrasados en el conocimiento de la palabra. Así como son buenos para sacar calificaciones en la universidad, tienen que ser muy buenos para sacar calificaciones delante de Dios en el estudio de la Biblia. Amén. Diferencia entre espíritu y alma. Gracias al Señor que Dios nos ha regalado comentarios de hermanos estudiosos de la Biblia, como es el hermano Watchman Nee. Él escribió un libro que se titula El hombre espiritual. Dicho libro nos presenta a la luz de la Biblia con claridad lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Ahí mismo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él en ese libro cuidadosamente tomó todos los versículos correspondientes a cada una de estas tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, para ayudarnos a ver la diferencia. Los versículos correspondientes al espíritu del hombre tienen que ver con la conciencia, la comunión y la intuición. Por el otro lado, los versículos que tienen que ver con el alma corresponden al intelecto, el sentimiento y la voluntad. Si quieres corroborar esto, por favor, obtén el libro y lo comprobarás. No es lo mismo el espíritu del hombre que su alma. Aparte de eso, él también habla del corazón del hombre, que es la mezcla del espíritu del hombre con su alma. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes pongan atención a todos los versículos que vamos a estar tocando. Dice, la sombra de los asuntos en la Biblia nos ayuda a entender los secretos de Dios. La sombra de los asuntos en la Biblia nos ayuda a entender los secretos de Dios. Ahora, noten ustedes que Dios ha tratado con generaciones. Gracias, joven. Dios ha tratado con generaciones
Y los tratos de Dios son diferentes con cada generación. Nosotros somos la generación que ha alcanzado los fines de los tiempos. Somos muy especiales para Dios. Todos los que estamos vivos somos una generación que Dios la llama los que han alcanzado los fines de los siglos. Esa declaración la hizo el apóstol San Pablo, y miren cómo dice. Allí en 1 Corintios 10, versículo 6 en adelante dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está la cita bíblica, y además agregamos Romanos 1:20. Si quieren que leamos Romanos 1:20, por favor. Leamos Romanos 1:20. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Romanos capítulo 1 y versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, vamos a leerlo todos, ustedes después de mí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este pasaje debe ayudarnos a entender que la sombra de la Escritura es especialmente para nosotros los que existimos en este tiempo, año 2023. Nosotros somos las personas que están vivas en los fines de los siglos, los que estamos más cerca del retorno de Cristo en esta tierra, o a esta tierra. Por tanto, debemos poner atención a todo lo escrito por Moisés respecto a la historia del pueblo de Israel, porque es en esa sombra que están escondidos los misterios y secretos de Dios, para interpretar correctamente su palabra. Si usted lee cuidadosamente 1 Corintios 10, se dará cuenta que el versículo 1 dice: porque no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. O sea que la historia del pueblo de Israel es una sombra de la realidad espiritual nuestra. ¿Amén? Quiero pedirle a un hermanito por ahí, buen diácono, si me consigue un alcacel o el equivalente, por ahí creo que está en la farmacia, ya que siempre cuando uno cambia de lugar y la comida a veces cuesta que... Y entonces no quiero dejar de predicar, pero oren por mí. Entonces si me consiguen por ahí un alcacel, puede ser que me ayude un poquito. La sombra del Éxodo. La sombra del Éxodo. La mayoría de nosotros los creyentes estamos relacionados con el libro de Éxodo. Y todos lo hemos leído. En ese libro se nos muestra la historia de un pueblo que estuvo cautivo por 430 años. Y todo el libro nos relata la salida del pueblo de Israel de la esclavitud bajo la opresora mano de Faraón. Luego vemos cómo Dios los introduce al desierto
y nos relata 40 años de peregrinación. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 que todo ese viaje de Israel es para que nosotros lo tomemos como una sombra de nuestra peregrinación espiritual del Nuevo Testamento. Todas las 42 jornadas del pueblo de Israel son para que nosotros entendamos los tratos que Dios tiene con nosotros en nuestra peregrinación en este mundo, y sirve para marcar nuestro progreso espiritual. Digamos todos: alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo quiero que pongan atención a lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice que la historia de Israel en el desierto es un tipo, un ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos, lo cual significa que los creyentes que no pertenecen a este tiempo nunca pudieron utilizar esta sombra para conocer la realidad de los secretos de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque hoy día, para mí y tanto para usted, es fácil entender los tratos de Dios a través de las figuras, metáforas, sombras y tipos del Antiguo Testamento. Amén. Título: un asunto muy importante. Gracias, mis hermanos. Dice Eduardo: esto es parte del show. Yo pedí Alka-Seltzer y llega sal de uvas picot. Es mejor, digo yo. Espero que todos estén bien, que no les toque hacer lo mismo que a mí. A su nombre. Gloria a Dios. Yo creo que ya está repetido. Salud. Entonces les decía que un asunto muy importante en el libro de Éxodo. Debemos poner atención a Éxodo porque es una sombra de nuestro peregrinaje. Es decir, nuestra salvación está representada en ese libro. Noten que en ese libro está nuestra salvación en una forma corporativa. O sea que como iglesia, Dios pone al pueblo de Israel para salir de la esclavitud de Egipto, para mostrarnos a nosotros cómo es que Él nos sacó a nosotros del mundo como iglesia. Nosotros como iglesia hemos sido sacados de Egipto para vivir una vida de camino de 3 días, para compenetrarnos en el desierto, que significa que nosotros entramos al desierto en resurrección. Cristo entró en nosotros en resurrección. Cristo no entró en nosotros antes de morir. Él entró en nosotros después de haber muerto y resucitado. Él entró en nosotros y nosotros ahora, la iglesia, llevamos dentro de nosotros a Cristo. Por tanto, Dios nos mete a nosotros al desierto en resurrección debido a que llevamos dentro de nosotros un Cristo en resurrección. Amén. Aquí me gustaría aplicar correctamente la sombra de Éxodo, porque si estamos siendo alumbrados por Dios, los creyentes como iglesia tipificada por Israel, aparecemos en Éxodo saliendo de Egipto. Pongan atención a esto: la mayoría de predicadores enseñan que hemos salido de Egipto como tipo de nuestra salida del reino de Satanás al reino de la luz de Jesucristo. Pero como
folleto es para mostrarnos nuestra preexistencia, quiero que veamos que en Éxodo nosotros aparecemos como esclavos de Faraón. Una pregunta: ¿cómo podemos entender que antes de ser esclavos éramos una familia en formación? Esto solo lo podemos conocer a través de Génesis. Casi la mayoría de predicadores solo saben predicar de Éxodo en adelante. No conocen la predicación de la preexistencia. Pero yo quiero darle gracias al Señor que Él ha despertado mi espíritu para que yo presente la verdad nuestra como iglesia antes de ser esclavos en Egipto. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros enseñamos, ya llegó mi enfermera. Ok, thank you. No solo me previenen, sino que me curan. Una vez más. Gracias. Gracias, hermana Lili. Entonces les decía que si nosotros solo entendemos Éxodo, nosotros podemos explicar de que cuando venimos a Cristo nos sacaron de la esclavitud. Pero si ustedes se dan cuenta, yo he venido siendo movido por Dios para explicarles cómo es que nosotros llegamos a Egipto. Porque nos enseñan cómo salimos de Egipto, pero no sabemos cómo aparecimos en Egipto. Entonces nosotros tenemos que saber cómo es que nosotros aparecimos en Egipto. Y para entender cómo es que aparecimos en Egipto, tenemos que entender Génesis. Porque Éxodo nos explica que fuimos allí esclavos y que nos sacaron de la esclavitud. Pero entonces ahora ustedes se dan cuenta que el hermano Carrillo quiere explicar antes de que lleguemos a Egipto. Y pues eso nos mete a nuestra vida espiritual. Eso nos mete a nuestra vida preexistente. Porque nosotros antes de haber nacido aquí en este mundo, antes de llegar a Egipto, tuvimos que estar en otro lado. Y vamos a aprender cosas, ya algunas las han escuchado ustedes de su servidor, porque he tenido la bendición de estar predicando en Facebook y en YouTube. Pero ahora la tienen aquí en vivo y en todo color. Entonces, la sombra de Génesis es muy importante, porque estamos estudiando la sombra de Éxodo. Pero si no tenemos la sombra de Génesis, pues vamos a ignorar toda esa parte. Gracias al Señor que ahora nosotros no solo podemos ver la sombra de Éxodo, sino también la de Génesis. Debemos orar para que Dios nos ilumine para ver la revelación que hay en Génesis. Porque si Éxodo revela nuestro estado de esclavos, Génesis tiene que revelar lo que nosotros éramos antes de ser esclavos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes de ser esclavos en Egipto. Nuestra historia está revelada por nombres de hombres. Desde el capítulo 12 de Génesis en adelante, nuestra historia está revelada a través de Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín y Manasés. En Génesis no somos un pueblo, sino una familia. Quiere decir entonces que antes que nosotros llegáramos a Egipto, éramos una familia. Quiere decir, ¿verdad?, que en la sombra de Génesis, entonces está la revelación de lo que nosotros éramos antes de ser esclavos en Egipto. No quiero entrar en mucho detalle respecto a esto, porque la carga que llevo es mostrar nuestra preexistencia antes de venir a este mundo. Solo como parte inquietante,
quiero decirles que antes de llegar a Egipto estábamos enfrentando una hambruna. Esto parece pues ficción, ¿verdad? Pero el que ejercita su espíritu sabe que algo hay adentro de nosotros como que nos dice eso. Y vamos a ver versículos para no creer que estamos especulando o que estamos hablando cosas en el aire. Entonces, nosotros venimos huyendo de una hambruna, porque en Egipto aparecemos buscando comida. Entonces aquí es donde ya nos va a tocar leer Job, porque Job nos da claros. Ustedes saben que la mayoría de teólogos dicen que Job debería de ser el primer libro de la Biblia, que Job debería de ser antes de Génesis, porque todo lo que habla Job pertenece a la eternidad pasada. Solo imagínense, nos dice, somos de ayer, aunque nos envían a esta tierra con 0 de memoria, pero somos de ayer. Y nosotros tenemos que ver con ese Jesús que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estamos conectados con ese Cristo. Imagínese usted que veníamos huyendo porque se acabó la comida. Entonces eso debe de despertar nuestro espíritu para que cuando leamos lo que sucedió en el jardín del Edén, cuando leamos eso, nos acordemos de esto, de que cerraron el camino del árbol. Quiere decir que a nosotros nos tuvieron que haber cerrado el camino del árbol. Y por la Biblia es que nosotros entendemos que éramos gloriosos. O sea que la Biblia nos da a entender las cosas que sucedieron antes de que nosotros viniéramos aquí. Cuando lean aquí, de aquí en adelante, Romanos 3:23, léanlo unas 10 veces. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando puedan, lean el Salmo 8. En el Salmo 8 dice que Dios hizo al hombre glorioso, lo coronó de gloria. En Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice que nosotros, la iglesia, fuimos creados en Cristo Jesús. Y ahorita, dentro de un ratito, vamos a estar repasando lo que es creación, hechura y formación, para que todos lo puedan comprender con claridad. Entonces, veníamos huyendo de una hambruna y en Egipto encontramos comida, pero no la comida que Dios nos tenía acostumbrados. Por eso Dios planificó sacarnos de Egipto, porque nos estábamos acostumbrando a la comida de Egipto y la comida de Él es celestial. Por eso es que al entrar a Éxodo nos van a estar esperando con comida celestial para entrenarnos otra vez. Pero esto es maravilloso, hermano. Aparentemente estábamos bien en Canaán, pero descubrimos que nosotros éramos egipcios en nuestra dieta y por eso nos llamó la atención Egipto. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos envió circunstancias negativas para colocarnos en Egipto, donde nos acomodamos aparentemente, pero la realidad que la dieta de Egipto
no era la que Dios habla o la que había dispuesto para nosotros de antemano, sino la dieta del desierto, y por eso nos envió al desierto con hambre y sed de justicia, para acomodarnos a la dieta celestial, al maná y al agua que endulza por el pedazo de madera de la cruz. Amén. Amén. Entonces, gracias al Señor que estamos aquí en esta tarde, porque tenemos hambre y sed de justicia. Amén. Estamos aquí porque estamos atravesando el desierto y estamos en las jornadas y estamos disfrutando del maná celestial, y eventualmente al poseer la tierra prometida vamos a disfrutar el maná escondido, aunque ya de vez en cuando nos da un poquito de maná escondido. Terminemos la primera lección. Adán y Eva, una sombra de lo que nos sucedió en la vida preexistente. Fíjense qué tremendo, porque cuando uno es cristiano de kindergarten, solo aprende del Edén en adelante, pero no aprende del Edén para atrás. Hasta que Dios le abre a usted su entendimiento, hasta que Dios le abre su apetito espiritual, entonces usted empieza a darse cuenta que cuando Dios le pone a Adán y Eva en el huerto, le está explicando lo que le pasó a Adán y Eva en su preexistencia. Adán es Cristo, Eva es la iglesia. O sea que Adán y Eva, en la vida del Espíritu, es la creación de Dios, de Cristo y la iglesia. Nunca se les olvide Efesios 2:10. Leamos Efesios 2:10. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Si lo tiene, dice amén, y yo ya lo encontré. Miren cómo es específica la Biblia. Dice, porque somos hechura suya. Hechura suya. Usted es hechura de Dios, pero creado en Cristo. El propósito del hermano Carrillo es que usted sepa que usted es hechura de Dios, pero usted no fue creado en Adán, pero todos los cristianos creen que fueron creados en Adán. En Adán no fuimos creados, en Adán fuimos hechos. Por eso Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿En quién fuiste creado? En Cristo Jesús. Si alguien te dice que fuiste creado en Adán, no te vayas a poner a pelear con él. Solo te das cuenta que él no sabe. Él no sabe enseñar correctamente la Biblia. Porque cualquiera que nos enseñe que fuimos creados en Adán, nos está champleando. Vamos a andar medios champleaditos en enseñanza. Pero si queremos andar correctos en enseñanza, fuimos hechos en Adán, creados en Cristo Jesús. Es muy importante para nosotros conocer esta sombra, porque si no la desciframos, no podremos entender lo que Dios nos está revelando en Génesis. Para que nosotros podamos entender esto que aquí os escribo, es necesario que aprendamos a interpretar las sombras de las Escrituras. No se registra en Génesis cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva sin caer. Lo que sí podemos ver es que Dios inmediatamente
después que lo puso en el jardín del Edén, nos muestra su caída. Por tanto, Dios quiere que entendamos que lo más importante en el principio de Génesis no es cuánto tiempo permanecieron Adán y Eva sin pecar, sino lo más importante es ver su caída. Para entender lo que le sucedió a Adán y Eva en la vida física, es lo mismo que le sucedió en la vida preexistente. Debemos poner la Biblia de por medio. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay pierde. Dios dice que lo que fue, será. Y lo que será, ya fue. Así lo dice al revés y al derecho. ¿Qué es lo fue, lo que será? ¿Y qué es lo que será? Lo que fue. Entonces, cuando nos pusieron a Adán y a Eva en el huerto del Edén, es lo que fue. Amén. Es lo que fue. Para entender lo que le sucedió a Adán y Eva en la vida física, es lo mismo que le sucedió en la vida preexistente. Debemos poner la Biblia de por medio. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir de aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Así que es correcto decir que la caída de Adán ya fue. Ahora ustedes van a poder entender mejor la Biblia, porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Eclesiastés 1:9, ¿no? También Job nos muestra que nosotros somos de ayer, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Ustedes lo pueden leer en Job 8:9. Los días del hombre, una sombra, para entender lo espiritual. O sea que Adán y Eva son una sombra de las personas de ayer. Adán y Eva estaban ayer en la vida espiritual. Algo que es ciertísimo es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que ayer es la eternidad pasada, hoy es el tiempo y el siglo venidero es el futuro, el reino, el milenio, la eternidad futura. Además, todo lo físico explica ¿qué? Lo espiritual. Lo espiritual. Ya terminé mi primera lección. Ya me puedo tomar mi más tiempo.